La electricidad es algo común y corriente para nosotros. Sin ella la vida moderna sería inconcebible. Empezando por la máquina de café, pasando por el PC o por la lámpara y llegando hasta las fábricas industriales. Nada funciona sin corriente eléctrica. Pero, ¿qué es la corriente eléctrica? Empecemos haciendo unas comparaciones. En la neumática la fuente de energía es el aire. Y en la hidráulica la fuente de energía es el aceite. También en la electricidad hay una fuente de energía, aunque es invisible. Se trata de la corriente eléctrica, o para ser más precisos, de la corriente de electrones. Hay tres términos que todos conocemos y que definen la corriente eléctrica: tensión, intensidad y resistencia. La tensión eléctrica es identificada con la letra V y se mide en voltios. En todos los aparatos eléctricos se indica la tensión que necesita para funcionar. La intensidad es identificada con la letra I y se mide en amperios. El dato correspondiente indica la cantidad de corriente máxima que puede consumir, por ejemplo, un motor. La resistencia, por su parte, es identificada con la letra R y es medida en ohmios. Este valor indica la resistencia que un elemento consumidor, que a la vez es conductor, opone al paso de la corriente. Estas tres magnitudes se influencian recíprocamente, lo que puede ser expresado mediante una fórmula muy simple: V igual a R por I, lo que significa que la tensión es igual a la resistencia multiplicada por la intensidad, o para expresarlo de una manera que corresponde más a la realidad práctica, corriente igual a tensión entre resistencia, porque normalmente la tensión no se modifica. Esta fórmula tiene un nombre, se trata de la ley de Ohm. Fijémonos en el siguiente experimento. Los elementos blancos son los conductos eléctricos. La tensión es de 24 voltios. La pequeña bombilla tiene una resistencia R constante. Podemos constatar que fluye una corriente I de 84 miliamperios. Si duplicamos la resistencia mediante una segunda bombilla, la fuente de tensión sigue siendo de 24 V. Pero las dos bombillas que consumen corriente y que están conectadas una detrás de la otra provocan una división de la tensión en función de sus respectivas resistencias. Vemos que obtenemos 2 veces 12 V. Las bombillas ahora tienen una luz más tenue, ya que la corriente también ha sido reducida a la mitad, alcanzando ahora 41 miliamperios. Esta es precisamente la desventaja que tiene la disposición en serie. Tratándose de una conexión en paralelo, tal como vemos aquí, la situación es diferente. Dado que cada bombilla forma con la fuente de corriente su propio circuito, cada una dispone de la totalidad de la tensión. Por cada bombilla fluye la totalidad de la corriente eléctrica. Las dos bombillas se iluminan con la misma intensidad que se iluminó la bombilla sola al principio del experimento. Esta es la razón por la cual normalmente solo se usan conexiones en paralelo en sistemas eléctricos. Ya hemos dicho varias veces que fluye corriente, pero ¿por qué fluye? ¿De dónde viene y hacia dónde va? Utilicemos un acumulador como fuente de corriente. Vemos que tiene dos conexiones, o para ser más precisos, dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Si conectamos una bombilla a uno de los polos, no sucede absolutamente nada. Solo si también conectamos el otro cable al segundo polo, se enciende la bombilla, porque ahora está cerrado el circuito, por lo que la corriente puede fluir. Además, no importa cómo se conecte la bombilla, puesto que se ilumina dando igual qué cable se conecta con qué polo. Lo único que importa es la diferencia de tensión existente entre los polos. Pero, ¿por qué se enciende la bombilla? ¿Por qué varía la intensidad de la luz?
Estas preguntas también las podemos responder recurriendo a la ley de Ohm. La espiral de la bombilla tiene una resistencia que por lo pronto supondremos que es constante. Siendo la tensión de 12 V, fluye una corriente de 41 miliamperios. La resistencia de rozamiento provoca un calentamiento de la espiral cuando pasa la corriente hasta que se pone al rojo vivo. Si aumentamos la tensión a 24 V, la corriente se duplica a 84 miliamperios, lo que significa que ahora pasa la doble cantidad de electrones por la espiral, con lo que ésta se calienta aún más. Así la bombilla se ilumina con mayor fuerza. Hablemos brevemente de la potencia eléctrica. Las dos bombillas reciben corriente de la misma tensión, pero aún así una se ilumina con más fuerza que la otra. La razón es que la toma de corriente es diferente. La bombilla menos clara es de 25 vatios, por lo que fluye menos corriente que a través de la bombilla más clara, que es de 60 vatios. El vatio es la magnitud de la potencia eléctrica y es el resultado de la multiplicación entre la tensión y la intensidad. Todas las unidades consumidoras de energía eléctrica que funcionan según este principio y que ofrecen luz y calor son denominadas consumidores óhmicos. Fijémonos a continuación en un fenómeno que todos conocemos muy bien, el cortocircuito. ¿Qué sucede realmente cuando hay un cortocircuito? Si unimos los dos polos de una fuente de corriente, fluye una corriente muy alta, ya que los electrones no son frenados por ninguna resistencia ofrecida por una unidad de consumo. En consecuencia, se produce una temperatura extremadamente alta que provoca la fundición del conductor o la destrucción de algún elemento. ¿Cuál es la solución? Integrar fusibles en los circuitos de corriente. Un fusible se funde y así evita que se produzcan otros daños. Entre tanto, hemos conocido dos efectos que tiene la corriente eléctrica, es decir, luz y calor. Otro efecto importante que tiene la corriente eléctrica es la generación de campos magnéticos. Todos los conductos por los que fluye corriente eléctrica crean un campo magnético cuya fuerza depende de la intensidad de dicha corriente. Al devanar el cable para formar una bobina, el campo magnético es mucho más fuerte en su interior. Ahora la fuerza del campo magnético ya no depende solamente de la corriente, sino también de la cantidad de espiras. Si a esta bobina le agregamos en su interior un núcleo de hierro dulce, aumenta considerablemente la fuerza del campo magnético. Este es el principio que hace funcionar a los electroimanes. Observemos otro fenómeno. Si el núcleo de hierro dulce está sujeto de forma móvil, se desplaza hacia el centro de la bobina si está sometido a tensión y si fluye corriente, creándose el respectivo campo magnético. De este modo, el núcleo es inducido. Este fenómeno específico lo volveremos a tratar cuando hablemos de las electroválvulas. Los campos magnéticos son la forma de energía eléctrica más frecuente en la electroneumática y la electrohidráulica, ya que aparecen en los relés, los contactores electromagnéticos y en las electroválvulas. Se trata de consumidores inductivos, a diferencia de los consumidores óhmicos. A propósito, los motores eléctricos también son consumidores inductivos. Recordemos brevemente cuáles son los peligros de la corriente eléctrica. Antes que nada, siempre deben acatarse las normas de seguridad, puesto que el contacto con piezas sometidas a corriente eléctrica es peligroso, e incluso puede ser mortal. Como acabamos de ver, un cortocircuito puede tener consecuencias fatales, ya que puede provocar un incendio o, por ejemplo, destruir las instalaciones. No olvidemos otra regla muy importante. Únicamente el personal técnico especializado debe efectuar trabajos en instalaciones eléctricas. Además, se sobreentiende que los trabajos solo deben realizarse si está cortado el suministro de corriente eléctrica. Continuemos con las normas de seguridad. Los cables de alta tensión obligatoriamente tienen que estar tendidos de tal manera que estén fuera del alcance de personas y que no pueda producirse una descarga.
Por eso, los cables eléctricos deben estar aislados y siempre que sea posible se utilizan tensiones pequeñas. Con ello completamos las informaciones básicas sobre la electroneumática y la electrohidráulica, en las que la corriente eléctrica, en su calidad de portadora de la energía para las funciones de control, y el aceite, o respectivamente el aire, en su calidad de portadoras de la energía de trabajo, se complementan idóneamente.